Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Señor, hable a su vida hoy. Why don't you bow your heads right where you are? Padre Santo, te damos gracias Father, we give you thanks porque tú eres un Dios real. because you're a real God. Tú eres el Dios que te manifiestas en este lugar. And we pray, Lord, that you manifest yourself in this place. Hay algunos que tienen estatuas que no hablan ni oyen, There are those who have statues that don't talk or hear, pero nuestro Rey vive por los siglos de los siglos. but our King lives forever and ever. Yo te pido, Padre, que tú manifiestes tu gloria en este I lugar. ask that you manifest your glory in this Que place, tú hables a nuestros corazones. that you speak to our hearts, Que tú abras nuestro entendimiento that you open our understanding, y que podamos entender con claridad and that we can understand with clarity el mensaje que tú quieres traer a nuestras vidas. the message that you want to bring to our Que lives, salgamos con una nueva fe, that we leave with a new kind of faith, entendidos de las promesas que tu palabra incluye. understanding the promises that your word includes. Te pedimos estas cosas, Padre, We pray all these things, Father, en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén. Pueden sentarse, Amen. amados hermanos y You may be amigos. seated, brothers, Si- sisters, and Si friends. usted nos visita hoy, nos gozamos que usted está en medio de nosotros. If you're visiting us, we are happy that you're here with us. Sé que tenemos la mamá, tu hermana Melanie, nos gozamos que ella nos acompañe en este día. I know Dios we les have bendiga. Melanie's mom here today. Thank you for coming. Y bienvenido a todos los demás que se encuentran con nosotros. And all those others who are joining us for the first time. Hoy yo quiero hablarle bajo el tema. Today I want to talk under the topic, Ya conoces el evento, you already know the event, ahora conoce el efecto. now know the effect. Quiero que pensemos en algún evento en nuestra vida. I want us to think about a certain event in our life. La importancia de un evento The importance of an event es el efecto que tiene ese evento. is the effect that that event Cuando has. hablamos de un evento importante en la vida, When we talk about an important life event, siempre está ligado a un efecto que causa ese evento. it is already tied to an effect that is tied to that event. Por ejemplo, en el 6 de agosto del 1945, For example, on August 6, 1945, Estados Unidos lanzó su primera bomba atómica en la ciudad japonesa de Hiroshima. the United States dropped its first atomic bomb over the Japanese city of Hiroshima. El evento fue algo impresionante, The event was something impressive, pero la razón por la cual nos acordamos del evento but the reason why we remember the event fue por el impacto que causó en el lugar donde cayó. was because of the impact that it caused in the place that it was dropped on. Esa bomba niveló 5 millas cuadradas de tierra That bomb had an effect over 5 square miles of land, y mató instantáneamente and it killed instantly cerca de 80,000 personas. around 80,000 people, Y miles de personas más murieron luego por la radiación y las quemaduras. and thousands of other people died from radiation and other effects. La razón por la cual estamos hablando de ese evento hoy The reason why we are speaking of that event today es porque el evento causó un efecto magnífico en ese lugar. is because that event caused a great effect in that place. Pero déjame decirte que hay un evento que sucedió cerca de 2000 años atrás But let me tell you, there was an event that occurred about 2,000 years ago que ha causado el mayor efecto mundial que jamás se haya conocido. that has caused the greatest effect around the world that has ever been known. Estoy hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. I'm talking about the resurrection of our Jesus Christ. La semana pasada estuvimos celebrando la resurrección de Jesús. Last week we were celebrating Jesus' Pero es resurrection. importante saber que cuando Jesús resucitó al tercer día, But it's important to know that when Jesus rose on the third day, después de estar 40 días con los discípulos mostrándose que resucitó, after being 40 days with the disciples, showing them that he resurrected, la palabra declara que Él ascendió al cielo the word declares that he ascended to heaven. y se sentó a la diestra del Padre con poder y con autoridad. And he sat at the right hand side of the Father with power and authority. Y hoy yo quiero hablar de ese Cristo resucitado, And today I want to speak about that resurrected Christ. porque me temo que hay muchos cristianos y personas que conocen el evento, Because I fear that there's a lot of Christians and people who know the event, pero no han sabido realmente el efecto poderoso que tiene la resurrección de but they've Jesucristo. not truly known the effect and the power that the resurrection has.
A veces celebramos el evento, Sometimes we celebrate the event, pero se vuelve una rutina. but it becomes a routine. Se vuelve algo desprovisto de vida. It becomes something that we take for granted in life. Pero hay que entender que el evento de la resurrección de Jesucristo But we have to understand that the event of the resurrection of Jesus no solamente es el evento más importante del is cristianismo, not only the most important event in Christianity, sino es lo que causa un efecto sobrenatural en nuestras vidas. but is what causes a supernatural effect in our life. Por eso tenemos que hablar sobre la importancia de lo que es el poder de la resurrección. And that's why we must speak over the importance of the power of the resurrection. Cuando hablamos de la resurrección, When we speak about the resurrection, tenemos que saber que el cristianismo no es una religión basada en principios abstractos. we need to know that Christianity is not based on abstract principles. El cristianismo es una relación con un Salvador vivo. Christianity is a relationship with a living Savior. Es una relación con alguien a quien tenemos que conocer. It's a relationship with someone we must know. Y cuando conocemos a ese Señor, And when we know that Lord, Él infunde poder hacia nuestra vida. He gives power to our life. Algunos dicen que lo que no sabes puede dañarte. Some say that what you don't know can harm you. Y eso es cierto en muchas áreas de nuestra vida. And that's true in many areas of our life. Pero déjame decirte, podemos tener ricas bendiciones de Dios. But let me tell you, we can have great blessings of God. Podemos tener promesas grandes de Dios We can have great promises of God y nunca disfrutar de ellas. and never enjoy them. Y la razón principal es porque desconocemos el efecto de la promesa. And the principal reason is because we do not know the effect of the event. Por eso cuando hablamos del evento y del efecto, And that's when we talk about the event and the effect. hay unos prerequisitos para que eso se haga realidad en nuestra vida. There are some prerequisites for that to become a reality in our life. Y creo que hoy voy a hablar bastante del apóstol Pablo. And I think today I want to talk plenty about the Apostle Paul. Porque el apóstol Pablo fue una persona que tuvo una meta doble. Because the Apostle Paul had a double goal. En Filipenses 3:10, In Philippians 3:10, él dijo estas palabras. he said these words: Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. I have lost everything in order to know Christ. Esa es la primera meta que el apóstol Pablo tenía para su vida. That's the first goal the Apostle Paul had for his Él life. había echado atrás todas las cosas que había ganado, He had gotten rid of everything he had won, sus títulos, his titles, su religiosidad, his religiousness, aún sus obras, even his works, por el propósito único for the sole purpose de conocer a Cristo. of knowing Christ. Y lo segundo que él tiene como meta es esto: And the second thing he has as a goal is this: y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. and to experience the power that manifested in his resurrection. No podemos experimentar el poder que se manifiesta en la resurrección We cannot experience the power that is manifested in the resurrection a menos que antes entendamos y conozcamos a Jesús. unless we first understand and know Jesus. Mi pregunta para ti es esta: My question to you is this: ¿tú has experimentado el poder de la resurrección? have you experimented the power of the resurrection? No estoy hablando si has conocido algo o conoces algo de Cristo, I'm not saying if you have heard something or know something about Jesus Christ, sino que realmente tú has tenido un encuentro con la gloria y el poder de Dios. but that you truly had an encounter with the glory and the power of Tú Jesus. sabes que hay promesas grandes de parte de Dios You know that there are great promises by God, y no vives un evangelio intelectual, and you don't live by an intellectual evangelism. vives un evangelio de poder. You live a gospel of power. Pablo dijo que mis palabras no sean palabras de humana sabiduría, Paul said, don't let my words be of human wisdom, sino de demostración de poder del Espíritu. but a demonstration of power of the Spirit. Y me temo que hay muchos cristianos And I'm scared that many que Christians, sus palabras son palabras simplemente de humana sabiduría, that their words are just simply human de wisdom, conocimiento e intelecto, of knowledge and intellect, pero carecen del poder del Espíritu Santo. but they lack the power of the Holy Por Spirit. eso Jesucristo le dijo a los discípulos: And that's why Jesus Christ said to the no disciples, se vayan de Jerusalén do not leave Jerusalem hasta que sean investidos del poder de lo alto. unless you're clothed with the power of the Almighty. Porque déjame decirte, el mundo está cansado de la filosofía. Because let me tell you, the world is tired of philosophy. El mundo está cansado de las religiones. The world is tired of religion. El mundo está cansado de los debates The políticos. world is tired of political debates. El mundo está buscando un poder real. The world is looking for a true Alguien que power. pueda transformar su vida. Someone that can transform their life. Alguien que pueda mostrarle que Dios sí es real. Someone that can show them that God is real. Alguien que cuando vaya a Dios pueda sentir la presencia de Dios vivo. Someone who goes to God and can feel the presence
presence of a living God. Iglesia, tenemos que caminar en el Espíritu. Church, we need to live in the Spirit. Para eso hay que conocer a Dios. That's why we need to know God. Pero hay que movernos bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. But we have to move under the power and the authority of the Holy Yo estoy Spirit. convencido que hay mucha gente atada I'm todavía convinced that there's still people bonded porque no hay unción en sus vidas. because there's no unction in their life. La palabra declara que es la unción la que rompe el yugo The esclavizador. word declares that it's the unction that completely breaks the yokes. Sí, necesitamos conocimiento en la iglesia, Yes, we need understanding in pero church, necesitamos la unción del Espíritu. but we need the unction of the Holy Spirit. Necesitamos mostrar el poder de Dios. We need Him to show the power of the Holy La Spirit. palabra of God. sola no va a liberar a nadie. Word alone is not going to Lo que va a liberar a alguien es el poder de Dios en tu the vida. Holy Spirit and the power of Es la God is what's going unción to del free. Espíritu en tu vida. It's the unction of the Spirit. Es estar entendido de que Dios es un Dios real. It's to be understanding that God is a real God. Dios quiere movernos del intelecto al poder. God wants to move us from intellect to Y power. Pablo entendía eso. And Paul understood that. Él no solo quería conocer a Cristo, He did not want to only know Christ. él quería experimentar el poder de la resurrección. He wanted to experience the power of the resurrection. ¿Cómo te encuentras hoy en día? How do you find yourself today? ¿Será que conoces a Cristo? Could it be that you know Christ? Eso es importante. That's important. Pero la pregunta importante también es esta. But the true question is this. ¿Has experimentado el poder de la resurrección? Have you experimented the power of the resurrection? Gloria sea el nombre de Dios. Glory be to God. Cuando no conocemos a Dios, When we don't know God, lamentablemente no conocemos sus promesas. sadly we don't know His promises. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4. In 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4, Pedro dijo, su divino poder nos ha dado todas las cosas que necesitamos para una vida piadosa. it says His divine power has given us everything we need for a godly life. Ahora escucha cómo ese divino poder nos ha dado eso. Now listen to how that divine power is given to us. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Y después continúa diciendo el apóstol Pedro. And then it continues saying, the Apostle Peter, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. for through these He has given us His very great and precious promises. Mediante el conocimiento de Jesucristo, It's through our knowledge of Jesus Christ, mediante el conocimiento de Dios, through a knowledge of God, por medio de ese conocimiento, through that knowledge, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. God has given us great and precious promises. No solamente son preciosas, They're not only precious, son grandes. they're great. Porque Dios es un Dios grande. Because God is a great Porque God. Dios quiere bendecirnos abundantemente. Because God wants to bless us abundantly. Pero es imposible recibir las promesas grandiosas de Dios But it's impossible to receive the great promises of God sin conocer a Dios. without knowing God. Y aquí está Dios, And here's God revelado en su palabra. in His Word. Jesús dice que Él vino para que el mundo pudiera conocer al Padre. Jesus said that He came into the world so the world could know the Father. Él vino a revelar al Padre. He came to reveal the Father. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, Jesus said, who has seen me ha visto al Padre. has seen the Y Father. no era solamente porque Jesús es igual al Padre en divinidad, And it wasn't just because Jesus was equal to God in divinity, sino que las acciones de Jesucristo mostraban las acciones del Padre. but because the actions of Jesus showed the actions of Que God. Jesús dijo, mi Padre trabaja Jesus said, my Father works y yo trabajo. and I also work. Entonces Jesús en muchas ocasiones se igualó al Dios Padre, And so Jesus on many occasions put Himself as equal to the pero Father. su propósito mayor era darnos a conocer al But Padre. His greater purpose was for us to know the Father. Porque a través del conocimiento de Dios Because through the knowledge and understanding of God, recibimos las grandes promesas de Dios. we receive the great and precious promises of God. Por eso uno de mis pasajes favoritos en la Biblia That's why one of my favorite passages in the Bible está en el libro de Jeremías capítulo 9, is in the book of Jeremiah chapter 9, versículos 23 y 24. verse 23 and 24. Así dice el Señor, Thus says the Lord, no se alabe el sabio en su sabiduría, let not the wise man glory in his wisdom, ni el valiente en su valentía, let not the mighty man glory in his might, ni el rico se alabe en sus riquezas. nor let the rich man glory in his riches. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, But let him who glories glory in this, en entenderme y conocerme,
que yo soy el Señor. that he understands and knows me, that I am Lord. Aquí radica el problema de muchas personas en los Estados Unidos. Here's the root of the problem of many people in the United States. Se alaban de sus valentías, They praise their works, se alaban de sus logros, they praise their accomplishments, se alaban de sus riquezas, they praise their riches, pero no pueden alabarse de que conocen a Dios. but they cannot praise themselves that they know God. Por eso, amado hermano, déjame decirte, el hecho de venir a la iglesia Let me tell you, brothers and sisters, the fact of going to church no es porque queremos hacer una marca en la cajita de que cumplimos. is not that we want to make a check mark in the box that we did it. Venimos porque queremos adorar a Dios, número uno, We come because we want to adore God and worship God, number y one, porque queremos conocer a Dios. and because we want to know God. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, Because when we know God, eso trae gloria y honra a Dios. that brings glory and honor to Pero the Father. también manifiesta promesas que están ocultas ante nuestros ojos. But it also manifests promises that are occult in our eyes. Entonces no existe nada más importante que conocer a Dios. So there's nothing more important than to know God. Cuando conocemos a Dios When we know God, y cuando conocemos el poder de la and when resurrección, we know the power of the resurrection, podemos descubrir los efectos que la resurrección causa en nuestra vida. we can discover the effects that the resurrection has in our Y life. por cuestión de tiempo solamente voy a cubrir 3 efectos. And for questions of time, I'm only going to cover 3 different effects. Número 1, Number 1, el evento de la resurrección de Jesús the event of the resurrection of Jesus produjo el efecto de tu justificación. produced the effect of your justification. Si Jesús no hubiese resucitado, If Jesus did not resurrect, no hubiese causado justificación en nuestra vida. there would have been no justification in our life. Pablo en Romanos 4, versículo 25, Paul in Romans chapter 4, verse 25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. says he was delivered over to death for our sins. En otras palabras, la sangre de Jesucristo In other words, the blood of Jesus Christ, nos redime, nos compra del pecado. it redeems us, it buys us from sin. Nos saca de la condenación del pecado. It takes us from the condemnation of sin. Nos limpia del pecado. It cleanses us of sin. Pero lo que garantiza nuestra justificación ante el Dios Padre But what guarantees our justification before God the Father es la resurrección de Jesucristo. is the resurrection of Jesus. Por eso fue cuando Pablo dijo estas palabras. That's why Paul said these words. Si Jesús no hubiese resucitado, If Jesus did not resurrect, nuestra fe es en vano. our faith is in vain. ¿Sabes por qué? You know why? Ya Jesús había derramado su sangre, Jesus already shed his blood, pero todavía no se había sellado el pacto completo. but he had not fully sealed the pact. Porque el pacto completo venía con la justificación de aquellos que ponemos la fe en Jesucristo. Because the full pact came with the justification of those who believe in Jesus. Y para eso, hermano, Jesús tuvo que resucitar de entre los muertos. And for that, brothers, Jesus had to raise from the dead. Entonces, uno de los efectos que produjo la resurrección de Jesús And so one of the effects the resurrection of Jesus Christ produced es ser declarados justos ante el Dios Padre. is to be declared justified before God the Father. ¿Sabes por qué esto es importante? You know why this is Porque important? mientras tú estés en la tierra, Because while you are on earth, tú no vas a ser perfecto. you're not going to be perfect. Tú vas a cometer errores, You're going to make errors. tú vas a pecar, You're going to sin. vas a fallarle a Dios, You're going to fail God, a veces intencionalmente, sometimes a intentionally, veces por ignorancia. sometimes by ignorance. Pero cuando venga Satanás a acusarte, But when Satan comes to accuse you, la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. the word says that Satan is the accuser of brothers. Cuando Satanás viene a acusarte ante la presencia de Dios, When Satan comes to accuse you before the presence of God, Jesús está como el mediador, Jesus is there as the como mediator, el sacerdote. as a great Y person. le dice, el Satanás le dice al Padre, mira lo que hizo Ezequiel. And Satan says to the Father, look at what Ezekiel did. Y Jesucristo dice, ¿qué hizo Ezequiel? And Jesus said, what did he do? Yo lo veo, es justo. I see him, he's justified. No porque Ezequiel sea perfecto, Not because Ezekiel's es perfect, porque Jesucristo es perfecto. but it's because Jesus is Es porque perfect. Jesucristo Amen. pagó el precio para tu It's justificación. because Jesus paid the price for his justification. De hecho, Pablo constantemente Actually, Paul constantly le escribe a los romanos, writes to the Romans, porque los romanos eran hombres fuertes, because the Romans were strong hombres de men, acción, men of hombres de action, guerra, men of war, hombres que estaban acostumbrados a hacer las cosas por sí mismos. men who were accustomed to do things on their own Y strength. cuando Pablo le lleva el evangelio a la iglesia, a los romanos, And when Paul brings the gospel to the church in Rome, ellos pensaban que también podían ganarse su salvación por las obras. they thought that they could win their salvation by works.
Y Pablo dice, ¿sabe qué? Por las obras nadie puede ser salvo. And Paul said, you know what? By works, no one can gain Pablo dijo, salvation. yo por muchos años traté de ser justo por mis propias obras. Paul said, for many years, I tried to be justified by my works. Pero mi justificación está en Cristo. But my justification is in Christ. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, And when Jesus raised from the dead, ahí se declara justo a todos aquellos que han puesto su fe en Él. and there they became justified, all those who believe in him. El evento de la resurrección de Jesús The event of the resurrection of Christ produjo el efecto de tu justificación y la mía. produced the effect of your justification and mine. Número 2. Number 2, El evento de la resurrección de Jesús the event of the resurrection of Jesus también produjo una herencia incomparable. also produced an incomparable inheritance. Observa cómo Pablo lo explica en Efesios, capítulo 1, Look at how Paul explains in Ephesians chapter 1, versículo 17 y 18. verse 17 and 18. Pablo estaba orando Paul was praying para que nosotros pudiéramos entender que había una herencia. so we could understand that there was an inheritance. Dice que él oraba para que el Padre de gloria He said that he would pray so the Father of glory os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. It says the eyes of your understanding being enlightened. Escuché para qué. Listen for why. Para que sepáis. That you may know, Para que sepáis. that you may know, Para que sepáis. that you know ¿Cuál es la esperanza a que él os ha llamado what is the hope of his calling y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? and what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Entonces Pablo sabía que era crucial So Paul understood that it was crucial de que la iglesia de Éfeso that for the church in Ephesus recibiera sabiduría de parte del Espíritu, gain wisdom from part of God, una revelación personal de quién Dios es, a personal relationship of who God is. porque esa revelación del conocimiento de Cristo Because that revelation of the knowledge of Christ era la esperanza para ellos y para el mundo. was the hope for them and for the world. Y después dice, también oro para que sus ojos sean abiertos And then it says, I also pray for your eyes to be enlightened, y puedan entender la herencia que tienes como santo de Dios. and you may understand the inheritance that you have as a saint of God. Los santos de Dios no son los que algunos celebran. The saints of God are not those that many celebrate. Los santos de Dios somos todos los que hemos puesto nuestra fe en The Jesucristo. saints of God are all of those who have put our faith in Jesus. Hemos sido santificados por medio del Santo de Israel. We have been sanctified through the Holy One of Israel. Eso no es otra cosa que decir hemos sido separados del mundo. It's nothing other than saying that we've been separated from the world. Pablo decía, nosotros no somos del mundo. Paul said we're not from the world. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Our citizenship is in heaven. Entonces Pablo entendía la importancia de que nosotros conociéramos la herencia que hay en Cristo. So Paul understood the importance of understanding our inheritance in him. Ahora, por favor, quiero que usted preste atención a algo importante. And I want you to pay attention to something important. Tenga en cuenta que Pablo no le pide a Dios que nos dé más poder. Please keep in mind that Paul does not ask God to give us more power. Pablo está, Señor, dale más poder a la iglesia. Paul's not saying give more power to the church. Sino que ora a Dios He's praying to God para que sepamos la esperanza del poder de la resurrección. that we may know the hope of the power of the resurrection. Para que sepamos las riquezas que ya tenemos. And the riches of the inheritances we already have. Hay mucha gente buscando poder There are many people seeking power que ya Dios le ha dado. that already God has given them. No tienes que buscarlo, You don't have to look for it. tienes que reclamarlo. You have to reclaim it. Tienes que entender que lo You have tienes. to understand that you Tienes que have it. saber que hay poder en el nombre de Cristo. You have to know that there's power in the name of Jesus Tienes que Christ. saber que hay poder en la sangre de Cristo. We have to know that there's power in the blood of Christ. Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre. Jesus has the name that is above all names. Y por eso es que cuando Jesús es exaltado a la diestra del And Padre, that's why when Jesus is exalted at the right hand of the Father, la palabra dice que toda rodilla se doblará ante the Jesucristo. word says that every knee shall bow before Jesus En el Christ. cielo, en la tierra y debajo de la In tierra. heaven, on earth, and under the earth. Eso es parte de conocer quién es Jesús. That is part of knowing who Jesus is. Entonces entienda claramente, So please understand clearly. Pablo no está pidiendo más poder para la iglesia. Paul is not asking for more power for Él the está church. orando para que podamos conocer, saber He's asking and praying that we may know el poder que ya tenemos en la resurrección de the Jesucristo. power that we already have in the resurrection of Jesus Christ. Cuando yo meditaba en esto, When I meditated on this, el Señor me dio esta frase para ustedes. the Lord gave me this phrase for you guys. Nunca harás lo que puedes hacer
You will never do what you can do a menos que sepa lo que Jesús ya hizo por ti. unless you know what Jesus already did for you. Hay muchas cosas que queremos hacer, There are many things we want to do, pero a veces no las podemos hacer but sometimes we cannot do them porque no sabemos lo que Jesús ya hizo. because we don't know what Jesus already did. Pero cuando sabemos lo que Jesús ya hizo, When we know what Jesus already did, cuando sabemos que el evento de la resurrección se hizo real, when we know that the event of the resurrection is a reality, y cuando sabemos que el evento produce en efecto, and when we know when the event produces a response, an effect, entonces podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. then we can do things that before we could not. ¿Qué es lo que has querido hacer y no has podido? What is it that you want to do and you have not been able to? ¿Será posible que todavía no conoces el poder de la resurrección? Could it be possible that you still don't know the power of the resurrection? ¿Será posible que no has experimentado el poder de la resurrección? Could it be possible that you have yet to experience the power of the Cuando resurrection? Pablo dice yo quiero experimentar el poder de la resurrección, When Paul says, I want to experiment the power of the él resurrection, está hablando de acción. he's speaking about Él action. no está hablando de algo que leyó en un libro. He's not speaking about something that he read in a book. De hecho, cuando yo estudié para ser químico, Actually, when I studied to be a chemist, tomé muchísimas clases en el salón de clase. I took many classes in one classroom, Pero la parte más importante que yo asistí but the most important one that I assisted in, era al laboratorio. it was the lab, El laboratorio de química orgánica, the organic chemistry el lab, laboratorio de química analítica, analytical chemistry el lab, laboratorio de química física. physical chemistry lab. Porque lo que yo había aprendido en teoría, Because what I had understood in theory, ahora tenía la oportunidad de aplicarlo y aprenderlo en la experiencia. and now I had the opportunity to understand it and know it through practice. Y déjame decirte, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. And let me tell you, that's exactly what God wants to do through you. Lo que tú sabes con respecto a Jesús, What you know through Jesus, lo que sabes con respecto a teoría bíblica what you know over biblical theology o doctrina bíblica, or doctrines, Dios quiere que tú lo experimentes en la realidad. God wants you to experiment in reality. Dios quiere una iglesia viva, God wants a live church, una iglesia con poder, a church with power, una iglesia que muestra la gloria del Padre, a church that shows the una glory of the iglesia que Father, echa fuera demonios, a church that releases demons, una iglesia que liberta a los a cautivos, church that frees the una captive, iglesia que sana a los a enfermos, church that heals the sick, una iglesia que a través del poder del Espíritu trae sanidad y salvación. a church through the power of the Holy Spirit brings understanding and healing. Mi hermano, lo que nos va a separar a nosotros de la falsedad y el engaño de Satanás Church, what's going to separate us from the falseness of Satan no es el intelecto. is not intellect. El mundo está lleno de filosofías vanas y huecas. The world is full of empty philosophies. Y la gente está buscando poder verdadero. What the people are looking for is true power. Por eso es que Satanás ha llevado a muchos a la esclavitud de la hechicería That's why Satan has brought a lot of people to the slavery of witchcraft y de la brujería. and witchcraft. Porque ellos están buscando poder. Because they're looking for power, Y el poder del mal existe. and the power of evil Pero exists. existe uno que tiene todo dominio y todo poder, Jesucristo. But there's this one Aleluya. who has all dominion and all power, and that's Jesus Christ. Esa herencia de la cual estoy hablando That's the inheritance with which I'm talking about. incluye la grandeza del poder de Dios. It includes the greatness of the power of God. Pablo continúa escribiendo en Efesios 1, versículos 19 y 20. Paul continues to speak in Ephesians chapter 1 verses 19 and 20. Él oraba para que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. And he says, what is the exceeding greatness of his power toward us who believe? ¿Usted escuchó? Supereminente grandeza de su poder. He said the exceeding greatness of his power. No solamente la grandeza de su poder, Not only the greatness of his power, la supereminente. the exceeding En otra greatness. palabra, it is something that is above everything else. En otra palabra, otra cosa que encima de todo. Nada hay más alto, más grande, más fuerte que nuestro Dios. There's nothing greater, stronger, higher than our God. Y Dios quiere que experimentemos nosotros And God wants us to experiment la supereminente grandeza de su poder. the exceeding greatness of his power. Escúchame, esto no lo experimenta todo el mundo. Let me tell you, not everyone experiences Dice this. para los que It creemos. says for those who believe. Ver la manifestación del poder supereminente de la grandeza de To Dios see the super and exceeding greatness of the power of God solamente se hace realidad a través de la fe. can only be made a reality through faith. A través de aquellos que han conocido al Señor Jesús. Through those who have known Jesus. Y aquellos que declaran las cosas que no son como si fueran. And those who declare things that are not as if they were. Dice, según la operación del poder de su fuerza. It says, which is
according to the working of his mighty power, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. which he worked in Christ when he resurrected him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. En otras palabras, Pablo está diciendo, In other words, Paul is saying hubo un poder que obró en Cristo cuando Jesús murió. there was a power of God that was accomplished when Jesus died. Su cuerpo estaba en una tumba His body was in a tomb, y un poder, el poder divino de Dios, and the divine power of God vino y levantó a Jesús de entre los muertos. came and resurrected Jesus from the dead. Si Dios pudo levantar a Jesucristo de entre los muertos, If God could raise Jesus from the dead, ¿qué será lo que Dios no puede hacer por ti? what can God do for you? ¿Qué será lo que Dios no puede hacer por tu matrimonio? What is it that God can't do for ¿Qué es you? lo que Dios no puede hacer por tu hijo, Marriage. por tu hija? Or for your child, or for your son or daughter, En tus finanzas. in your finances. Mira, hermano, no existe límite alguno para Dios. Listen, there exists no limit for God. Por eso cuando Dios vino a traer un mensaje a María, That's why when God came to bring a message to Mary, el ángel le dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? the angel said, is there anything impossible for God? Porque no hay nada imposible para Because Dios. there's nothing Dios es impossible un for Dios God. todopoderoso, He's an aleluya. all-powerful God. Él tiene una super eminente grandeza en su poder. He has an exceeding greatness in his power. Entonces, amado hermano, no camines como si no hubiese poder en ti. So brothers, don't walk as if there's no power in you. Porque si el Espíritu de Dios mora en ti, Because if the Spirit of God lives in you, en ti hay gran poder. in you there is great power. A través de la fe y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Through the faith and the promises of our Lord Jesus Christ. Dios sigue escribiendo Pablo, el versículo 21 al 23. And he continues to write in verses 21 and 23, Paul, Cuando habla de que Jesús está sentado a la derecha del Padre, when he speaks when Jesus is sitting at the right hand of the Father, en los lugares celestiales, hablamos del cielo, in the heavenly places, speaking of heaven, dice que está sentado y mire la posición que tiene. and is seated, and look at the position that he has. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. In verse 21 it says, for above all principality and power and might and dominion, Y sobre todo nombre que se nombra, and every name that is named, no solo en el siglo I, not only in this age, no solo en el siglo I, not only in the first century, sino también but also en los siglos venideros. in that which are to come. O sea, Jesús es el Señor en el pasado y Jesús es el Señor hoy y Jesús es el Señor mañana. You see, Jesus is the Lord of the past, he's the Lord of today, and he's the Lord of the future. Amado, tú no tienes un Señor débil. Brothers, you don't have a weak Lord. Tú tienes un Señor poderoso. You have a Lord who is powerful. Tiene todo poder, He has all power, tiene todo señorío, He has all might, tiene toda he autoridad has all authority, y ese es al Señor que tú le sirves. and that's the God that you serve. Entonces la palabra es clara que parte de nuestra herencia, And the word is clear that part of our inheritance, que es un efecto de la resurrección de Jesucristo, that is an effect of the resurrection of Jesus Christ, es el gran poder que hay en Dios. is the great power that there is in Jesus and God. La victoria de Cristo, hermano, es nuestra victoria. The victory of Christ is our victory. Lo que Cristo hizo, What Christ did, lo hizo como nuestro representante. he did it as our Y representative. cuando Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, And when Jesus Christ resurrected and ascended into heaven, nos hizo partícipe de su victoria. he made us participants of his victory. Nos hizo partícipe del dominio sobre Satanás y los demonios. He made us participants over dominion over Satan and his demons. Por favor, escúcheme claro. Please listen carefully. Jesús es la cabeza de la iglesia Jesus is the head of the church, y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. and the church is the body of Jesus. Y si Jesús, que es la cabeza, And if Jesus, who is the head, está sentado a la diestra del Padre, is seated at the right hand of the Father, ¿dónde está sentado la iglesia? where is the church seated at? ¿Y got that one? ¿Entendiste eso? Mira, hermano, por eso usted no puede andar como que no tiene poder. You see, that's why you can't walk as if you don't have power. Mira lo que Pablo está diciendo en el versículo 5 y 6. Listen to what Paul is saying in verses 5 and 6. Un capítulo más adelante, capítulo 2 de Efesios, versículos 5 y 6. In a chapter a little bit ahead, in Ephesians chapter 2, verses 5 and 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, It says, even when we were dead in nos trespasses, dio vida juntamente con Cristo. he made us alive together with Christ.
Christ. Después Pablo añade, por gracia sois salvos. And then Paul adds, by grace you have been saved. Dice, y juntamente con él, And then it says, and together resurrected up with him, él nos resucitó. he resurrected us. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. And made us sit together in the heavenly places in Christ Hallelujah. Jesus. Amen. Pablo está diciendo, Paul is saying, cuando Dios le dio vida a Cristo, when God gave life to Christ, nos dio vida a nosotros. he gave life to us. Juntamente con Cristo. Together with Christ. Nos dio vida juntamente con Cristo. He gave life together with Christ. Y después dice, y juntamente con él And then it says, together with him, nos resucitó. he resurrected us. Entonces tu resurrección So your resurrection ya ocurrió con Cristo. already occurred with Christ En términos espirituales. in spiritual terms. Porque Dios no vive en el tiempo presente como tú y yo vivimos. Because God doesn't live in the present time like you and I Dios live. vive en la eternidad. God lives in eternity. Por eso tú no estás sentado aquí hoy. That is why you're not seated here Tú today. estás sentado a la diestra del Padre. You're seated at the right hand of the Father. Eso es una promesa de Dios para ti. That is a promise of God for Pero you. solo se hace real But it's only made a para reality aquellos que lo creen. for those who believe. No estoy hablando en el aspecto físico. I'm not speaking of the physical Estoy aspect. hablando en el aspecto espiritual. I'm speaking in a spiritual Estoy hablando del aspect. aspecto de autoridad. I'm speaking in authority. Estoy hablando del aspecto de dominio. I'm speaking of dominion. Si tú no entiendes esta verdad, You see, if you don't understand this el reality, enemigo te va a pasar por encima todo el tiempo. the enemy is going to go over you every time. Va a abusar de ti emocionalmente. It's going to abuse of you emotionally, Va a abusar de ti físicamente. physically. Te va a llevar a la esclavitud a través del pecado. It's going to take you into slavery of sin. Pero si tú entiendes dónde estás sentado But if you understand where you are seated y sabes dónde está Satanás, and know where Satan is, la Biblia dice que Satanás está debajo del pie de Jesús. the word says that Satan is underneath Jesus' feet. Pero Jesús es ¿qué? But Jesus is what? The head. ¿Quién es el pie entonces? Who are the feet then? Us. O sea que Satanás está debajo de tus pies So también. Jesus is. So Porque Satan is tú y also yo under your feet. somos el cuerpo de Cristo. Because you and I are the body of Jesús Christ. es la cabeza Jesus is the y head. tú y yo somos el cuerpo And de you and I are the Cristo. body. Por lo tanto, cuando Jesús puso la cabeza, su pie sobre la serpiente So when Jesus put his foot over the serpent y aplastó su cabeza en la and cruz, crushed his head, tú y yo también aplastamos la cabeza de you Satanás. and en I la cruz. also crushed the head of Satan. Porque lo que Cristo hizo, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Because what Christ did, he did it for you and he did it for me. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Give a strong Aleluya. applause to God. Amen. Parte de esa herencia Part of that inheritance es que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo is that you and I are seated together with Christ en una posición de autoridad. in a position of authority. Por eso es que en el nombre de Cristo That is why in the name of podemos Jesus, echar fuera demonios. we can release demons. Es por eso en el nombre de Cristo que podemos sanar enfermos. That's why in the name of Jesus, we can heal the sick. Porque estamos sentados con autoridad con Cristo. Because we are seated with authority with Christ. Y número 3, y con esto voy a terminar. Number 3, and with this I'll finish. El evento de la resurrección The event of the resurrection de Jesucristo of Jesus Christ produjo en nosotros produced the power para vencer las debilidades. the power for you to conquer your weaknesses. Hay personas que viven la vida constante There are people who constantly live life en un ciclo de pecado. in a cycle of sin. Superan muchas cosas en su vida. They overcome many things in their life. Oh Señor, si tú quitaras esta área de mí. Oh God, if you would take away this Señor, si tú part me of my dieras life. victoria sobre esta área en mi vida. If you would give me victory over this place, Y over muchos this se part. rinden And many give up, pensando que jamás van a poder vencer ese pecado en su vida. thinking that they'll never be able to overcome that sin in their life. Lo que tú crees What you believe es lo que tú vives. is what you live. Y si tú te ves como un derrotado, And if you live as one defeated, vas a vivir como un derrotado. you're going to live as one Pero si tú te defeated. ves victorioso, sentado con Cristo en lugares But if you celestiales, see yourself victorious, seated in heavenly realms along with si te das Jesus, cuenta que tienes poder y autoridad you realize you have power and y authority. compartes dominio con Cristo sobre todo lo creado, And you share dominion with God over everything created. entonces tú sabes lo que dice la palabra, Then you know what the Lord's que word says. somos más que vencedores That we are more than conquerors por medio de aquel que nos amó. through the one who loved us. Dios te ha amado tanto
God loved you so much que te ha hecho un vencedor. that He's made you No victorious. importa lo que tu mente te diga, It doesn't matter what your mind no says. importa lo que tu esposo te It diga, doesn't matter what your no husband importa lo que says. tu padre te It doesn't diga, matter what your parents no say. importa lo que el maestro te It doesn't diga, matter what the teacher tú eres says. más que vencedor. You are more than a Con conqueror. Cristo puedes alcanzar grandes cosas. Through Aleluya. Christ you can do so much. Amen. Por eso, hermano, el evento de la resurrección That is why the event of the resurrection causa un efecto poderoso para los que creen. causes a powerful effect for those who believe. Hay que conocer a Cristo, We have to know Christ, pero tenemos que pedirle a Dios we have to ask a God través de Cristo through Christ que nos muestre y nos permita experimentar el poder de la that He resurrección. shows us and allows us to experiment the power of the Dios resurrection. no quiere que te quedes con un intelecto. God doesn't want you to stay with intellect. Dios quiere que tengas experiencias poderosas. He wants you to have powerful experience. Por eso Pablo en 2 Corintios 12:9 dice, That's why Paul says in 2 Corinthians 12:9, Pablo luchando con alguna debilidad en su vida. and Paul struggling with an aspect of his life. Algunos dicen que fue un pecado, Some say it was a sin. otros eruditos piensan que era una enfermedad que Pablo tenía. Some say it was a sickness that Paul had. Qué bueno que no dice por qué, Good thing it doesn't say what, porque así aplica a cualquier área de nuestra vida. because that applies to every Creo que esa fue la aspect of our intención de life. Dios. And that's the intention of God. Pero Pablo escribió esta verdad. But Paul wrote this reality. De hecho, los versículos anteriores, Actually, the previous verses, él dijo 3 veces le he rogado a Dios que lo quite de mí. he said 3 times, I begged God to take it away from Y me. mire la respuesta que Dios le da a Pablo. And listen to the response that God gives Paul. Y me ha dicho, He has said to me, bástate mi gracia, my grace is sufficient for you. porque mi poder, For my power, el poder de la the resurrección, power of the resurrection, porque mi poder for my power se perfecciona en la debilidad. is made perfect in Por weakness. tanto, Therefore, de buena gana me gloriaré, most gladly I will más bien en mis debilidades, boast in my weaknesses, para que repose sobre mí for the power to rest upon me el poder de Cristo. the power of Christ. ¿Tú quieres que repose sobre ti el poder de Do you Cristo? want the power of Christ to rest over you? Entonces dile a tu debilidad, Then tell your weakness, estoy sentado con Cristo en lugares I'm celestiales. seated with Christ in the heavenly realms. Con Dios tengo dominio y poder. With God I have dominion and power. Con la ayuda del Espíritu Santo, With the help of the Holy Spirit. si ando guiado por el Espíritu, If I go guided by the Holy no Spirit, voy a satisfacer los deseos de la I'm carne. not going to satisfy my fleshly Esa es la desires. verdadera palabra de Dios. That is the true word of Eso God. dijo Pablo en Gálatas capítulo 5. That is what Paul said in Galatians chapter Los 5. que andan guiados por el Espíritu, Those who are guided by the Spirit. los que dependen del poder del Those who Espíritu, depend on the power los of the que Spirit. dependen del poder de la Those who resurrección, depend on the power of the resurrection. ellos van a caminar en victoria sobre el pecado. Those will be the ones that will be victorious over the power La of sin. razón por la cual caemos en pecado The reason we fall into sin es porque el Espíritu Santo no nos está guiando. is because the Holy Spirit is not guiding Es porque us. estamos tratando de vencer el pecado en nuestras propias It's fuerzas. because we're trying to overcome sin by our own strength. Pero es imposible hacer eso una realidad. But it's impossible to make that a reality. Entonces, en conclusión, So in conclusion, nunca harás you will never do lo que puedes hacer what you can do a menos que sepas unless you know lo que Jesús ya hizo por ti. what Jesus already did for you. Pablo tenía 2 metas: Paul had 2 goals: conocer a Cristo know Christ y experimentar el poder de la resurrección. and experiment the power of the Si resurrection. tú haces esas 2 metas tus metas, If you make those 2 goals your goals, tú vas a poder ver tu vida transformada. you'll be able to see your life Ponte de transformed. pie conmigo en este Stand to día. your feet with me today. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Esta es tu verdad. This is your truth. Tú nos has dado un reto: You have given us a challenge. conocer a Cristo, Know Christ, pero también experimentar el poder de la but resurrección. also experiment the power of the Yo te resurrection. pido hoy, Padre, que tu poder descienda sobre esta I ask casa. you today, Father, that your power descend over this Te place. pido, Padre mío, que no sea simplemente un ejercicio intelectual, I pray that it not just be a spiritual exercise, sino que tú desciendas con poder but that you descend with glory para traer salvación, and power to bring para salvation, romper el yugo esclavizador, to break the yokes of bondage, para darle victoria sobre el pecado, to give victory over sin, para restaurar matrimonios, to restore marriages, para bendecir las finanzas, to bless finances, que podamos conocer that we can know el poder de la resurrección. the power of the resurrection. Pido estas cosas, Padre, I say all these things, Father, en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Quiero hacer 2 I'm llamados. going to make 2 callings. El primer llamado es para alguna persona que está en medio de nosotros, The first calling is for any brother who is amongst us today, o cualquier persona que nos escucha a través de estos medios en vivo. anyone who's hearing us live through this stream. Yo quiero ofrecerte
al Salvador. I want to offer you the Savior. Yo quiero ofrecerte que tú entres al reino de Dios. I want to offer you that you come into the presence of God, Que tú puedas recibir el perdón de tus pecados. that you can receive the forgiveness of your sins. Jesús no vino para condenarte por tus pecados. Jesus did not come to condemn you for your sin. Él vino a pagar el precio por tu He pecado. came to pay the price for your Él sin. vino a salvarte, liberarte del pecado. He came to save you, to liberate you from sin. Para eso solo tienes que reconocerlo como el Señor de tu vida. For that, you only need to know Him as the Savior of your life. Arrepentirte de tus pecados. Repent of your sin. Confesarlo con tu boca. Confess it with your mouth. Creer en tu corazón. Believe in your heart. Y la palabra declara que pasarás de muerte a vida eterna. And the word declares that you will go from death into life. Habrá alguien que dice, pastor, Is there anyone who says, Pastor, yo quiero entregar mi vida a I Jesucristo. want to give my life to Christ. Yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. I want Jesus to be this Lord and Savior of Yo my quiero life. que mi familia esté bajo la cobertura y el señorío de Jesús. I want my family to be under the covering of Jesus. Habrá alguien que quiera confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Is there anyone who wants to accept Jesus as their Lord and Savior? Si ese eres tú, quiero que levantes tu mano bien en alto If that is you, I want you to raise your hand very on para high así yo poder reconocerte. so that be able to recognize you. Dice la palabra que hoy es el día de The salvación. word says that today is the day of salvation. Jesús vino para salvarte. Jesus came to save you. Y si tú te acercas a Él, And if you come close to Him, Él va a ayudarte en todas las áreas de tu vida. He will help you in every area of your life. Recuerda, Jesús tiene todo poder y todo dominio. Remember, Jesus has all power and all dominion. Y cuando vienes a Cristo, And when you come to Christ, en términos in espirituales, spiritual tú terms, te sientas con Jesucristo en lugares you're celestiales. seated at the high and the right hand of the Father. Significa que entonces vas a vivir con poder real. It means that you will live with true power. Pero para eso es necesario entrar por el único camino, But for that, it is necessary to go through the only way, Jesucristo. Jesus Él Christ. dijo, yo soy el He camino, said, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida, I am the life, y nadie va al Padre and no one goes to the Father si no es a través de mí. if it's not through me. Entonces, si tú quieres ir al cielo, If you want to go to si heaven, quieres experimentar el poder de la resurrección, if you want to experience the power of the primero resurrection, tienes que entrar a través del camino que es you Jesús. first have to go through the way, which is Jesus. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero entrar por ese camino. Is there anyone who says, Father, Pastor, I want to go through that way? Por última vez, si ese eres tú, levanta tu mano para reconocer. For last time, if that is you, raise your hand. Me dice que hay una mano que se levantó por ahí. Is there a Si la hand? levanta bien alto para reconocer. Dios te bendiga, veo tu mano. Amen, Gracias, amen. Señor. Amen. Aleluya. Gracias, Rey. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Escucha, amigo, Dios dice que Él es paciente Please, friends, the word says that God is patient y Él no quiere que nadie se pierda, and He doesn't want anyone to be sino que lost, todos procedan al but arrepentimiento. for all to proceed into repentance. Yo quiero ser paciente también I contigo. want to be patient also with you. Jesús está esperando este momento Jesus is waiting this moment porque quiere darte vida. because He wants to give you life. Quiere cambiar tu lamento por alegría. He wants to change your sadness into Tus joy, cargas, aleluya, por libertad. your burdens into freedom, Tus cadenas por your libertad. chains for freedom, Tu corazón quebrantado por un corazón sano. your broken heart for a healed heart. Para eso tienes que recibirle. That's why you must receive Him. Habrá alguien Is más there anyone else que dice que quiere el perdón de sus who wants pecados, to receive the forgiveness of their que quiere sins? confesar a Jesucristo como su Señor y Who Salvador? wants to confess that Jesus Christ is their Lord and Savior? Esa persona que levantó su mano, voy a pedir que pase por aquí para que hagamos una oración. That person who raised their Iglesia, hand, denle I'm un fuerte gonna ask aplauso, for them to aleluya. pass Alguien que up. la acompañe, por favor. Dáselo fuerte al Señor, aleluya. Dáselo con fuerza al Señor. Celebra junto con nosotros, aleluya. Amen. Joyce, si puede por favor dirigirla en la oración de confesión. Y mientras Joyce dirige a esta joven en la oración de confesión para salvación, As Joyce directs this person in the prayer of confession, yo quiero que usted entienda lo que hemos hablado. I want you to understand what we have spoken. Es importante conocer a Cristo, It's important to know Christ, pero también es necesario but it's also necessary. experimentar el poder de su resurrección. Experiment the power of the resurrection. El evento de la resurrección de Jesús The event of the resurrection of Jesus tiene un efecto, has an effect, y el efecto es lo que he hablado hoy con ustedes. and the effect has been spoken to you today. Si hay alguna área de tu vida If there's an area of your life donde tú no tienes dominio de ella, that you do not have control over it,
Hoy Dios te dice, quiero darte ese dominio. God says, I want to give you that dominion. O quiero que experimentes el poder de la resurrección. God says, I want to give you to experiment the power of the Si resurrection. tu matrimonio parece que está al borde de la destrucción, If your marriage is at the border of destruction, Dios quiere que tú experimentes el poder de la resurrección God wants you to experiment the power of the resurrection para restaurar tu to matrimonio. restore your marriage. Si tus finanzas están en una crisis terrible, If your finances are in a terrible crisis, Él ha prometido suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en He gloria. has promised to supply you with His heavenly riches. Eso es parte del poder de la resurrección. That is part of the resurrection of Jesus. Cualquiera que sea tu necesidad, Whatever is your necessity, el poder de la resurrección the power of the lo resurrection puede suplir. can supply it. Así que yo te voy a invitar, And so I'm going to invite si you, hay una necesidad en tu if vida, there's a necessity in que your tú life, vengas a este altar that you come to this y tú altar puedas decirle, Señor, yo quiero el poder de la and resurrección. you say, Father, I want the power of the resurrection. La palabra de Dios es muy clara en lo que Él puede hacer por ti. The Word of God is very clear with what He wants to do for you. Hay una herencia que Dios tiene para tu vida. There's an inheritance that God has for your life. Hay también una justificación que Dios tiene para ti. There's also a justification that God has for you. Y por último hay un poder real para que tú tengas victoria sobre el pecado. And lastly, there's a true power for God to give you victory. Pero para eso tienes que querer. But for that, you must want Dice it. que esto es para los que creen. It says this is for those who Y believe. si tú crees, If you believe, tú vas a dar un paso de fe. you're going to make a step Y of vas a faith. salir de donde estés, vas a You're venir going to hasta get este out from altar where you are, and you're going to come to this ante altar la presencia de Dios. before the presence of the Y Father dile, Padre, yo creo de corazón and say, Father, I believe in my heart que tu poder es real. that your power is true. Yo quiero experimentar I want to experience el poder de la the resurrección. power of the resurrection. El altar está abierto. The altar is open. Mientras adoramos a Dios, As we worship, estaremos orando por los que están en el altar. Les we're pido a los going to líderes be que me praying ayuden, por favor. and ask the leaders to come and help me. Ayúdenme a ministrar por las personas que están en este lugar. Help me minister over the people in this En el place. nombre de Jesús. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.